Bienvenidos a una nueva transmisión especial de DNews. Este domingo 9 de febrero de 2025, Ecuador elige presidente. Acaban de cerrar los centros electorales y es para mí un placer estar compartiendo esta cobertura especial contigo, Andy Chirinos. ¿Cómo estás? Darío Mirraji, excelente, hoy con la mirada puesta en la mitad del mundo en Ecuador y rápidamente nos vamos hasta los centros de comicios. Allí está, centro de cómputos, César García Vélez y tienen los detalles. Gracias, Andy. Somos DNews, somos Latinoamérica. Estas son las elecciones presidenciales 2025 acá en Ecuador. Hace pocos minutos concluyó el proceso electoral exactamente a las 17 horas de Ecuador. Esto prevé entonces que ha comenzado a contarse los votos en cada uno de los recintos electorales y posteriormente se van a desplazar hacia las distintas delegaciones en donde ingresarán los datos hacia estas pantallas que vamos a tener acá en mis espaldas. De cada una de las 24 provincias tendremos los datos en general. Hace pocos minutos también ya se dio la rueda de prensa en donde participaron las principales autoridades del Consejo Nacional Electoral encabezadas por Diana Tamaín. Se señaló que en el Ecuador se ha roto un récord en la participación que ha superado el 60% acá en el país. Muchos de los ciudadanos ecuatorianos, sin importar la situación de inseguridad que afecta a la mitad del mundo, concurrieron para cumplir con este deber cívico. A partir de este momento van a comenzar a ingresarse esos datos de forma oficial, van a poder revisarlos en las distintas aplicaciones del Consejo Nacional Electoral en forma real. Sin embargo, varios movimientos políticos ya estarían divulgando los exit polls que, hay que decirlo, no son resultados oficiales. Hay 3 encuestadoras que se inscribieron para poder publicar estos resultados. Vamos a continuación a escuchar lo que decía Diana Tamaín al respecto de este cierre del proceso electoral. Siendo las 17 horas en territorio nacional, ha concluido la jornada de votación de las elecciones generales 2025. Proyectamos una participación del 83.38% sobre la base de la información recopilada a las 16:30, manteniéndose el porcentaje histórico de electores que han ejercido su derecho al sufragio en comicios anteriores. En un balance general, esta jornada de votación se ha desarrollado con absoluta normalidad, prevaleciendo el orden, la seguridad y el ambiente pacífico, principios que ratifican que las y los ecuatorianos confiamos en nuestro sistema democrático. Nuestro reconocimiento a la participación de la ciudadanía. Bueno, ya vamos a escuchar el testimonio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, por supuesto marcando este récord del que nos hablabas antes vos, César, con la enorme expectativa. 13,7 millones de ecuatorianos estaban habilitados a votar hoy en lo que muchos esperan sea el comienzo del fin de esta larga crisis de seguridad política, energética, económica que está viviendo Ecuador por lo menos desde hace 4 años, Andy. Y que por supuesto se esperaba una altísima participación y según el último corte que se hizo a las 17 horas, a las 15 horas, quiero bien decir, allí en Ecuador, ya era el 55% del padrón y por supuesto la invitación se daba a todas las personas para que lo hicieran hasta el último minuto, pero que ejercieran un derecho que además es obligatorio en este país. Totalmente. César, contanos un poco, ahora vamos a escucharla a Tamaín, pero contanos un poco cómo fue esta jornada. Hubo incidentes, sabemos que Luisa González, la candidata del correísmo, una de las 2 grandes candidatas que tiene esta elección, junto con el presidente Daniel Noboa, que va por la reelección, habló de algunas irregularidades, pero no sé si tuvo mucho eco eso que ella planteó. No, no se han reportado mayores incidencias. Primero, se desarrolló el proceso con total normalidad, a pesar de que, como señalábamos, Ecuador es un país que ha sufrido índices delictivos bastante altos durante estos últimos años. No se registraron ningún hecho violento en los recintos a nivel nacional. Lo único que se reportó fue el fallecimiento de un adulto mayor, esto en Pascuales, producto de un paro cardíaco, una muerte natural.
Por el otro lado, lo que sí se presentaron eran denuncias supuestamente de que habría un sistema organizado por parte de las mismas Fuerzas Armadas paralelo para poder contabilizar los votos y tener un control. Un poco en el marco de la narrativa, Darío y Andy, sobre unas disputadas elecciones que pues tienen como protagonistas a estas dos fuerzas políticas que ya se enfrentaron en el año 2022 y que ahora reeditan con una situación distinta, ya que un Daniel Noboa desde el poder trata de lograr la reelección y convertirse en el presidente número 65 del Ecuador luego de que retornamos a la época democrática. Por lo demás, con completo normalidad se desarrolló estas elecciones. El Ecuador se ha caracterizado por tener una actitud, una cultura de votación, además de que acá es obligatorio el voto. Quien no vote paga $47. También en los 39 países en donde se desarrolló los comicios a nivel internacional, también se registró una gran participación. Ya se cerraron esos comicios en varias partes del mundo. Ahora sí, si les parece, compañeros, escuchamos lo que decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral como parte de este cierre de los comicios 2025. Ha concluido la jornada de votación de las elecciones generales 2025. Proyectamos una participación del 83.38% sobre la base de la información recopilada a las 16:30, manteniéndose el porcentaje histórico de electores que han ejercido su derecho al sufragio en comicios anteriores. En un balance general, esta jornada de votación se ha desarrollado con absoluta normalidad, prevaleciendo el orden, la seguridad y el ambiente pacífico, principios que ratifican que las y los ecuatorianos confiamos en nuestro sistema democrático. Nuestro reconocimiento a la participación de la ciudadanía, que cívicamente ha expresado su voluntad. A partir de este momento debemos estar atentos los ecuatorianos para que los miembros de las juntas, los miembros que integran las juntas receptoras del voto, inicien el conteo, el mismo que tiene que ser público con el acompañamiento de delegados de las organizaciones políticas, observadores nacionales e internacionales, así como de la prensa. A continuación, damos paso al ingeniero Enrique Pita García, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Escuchando las palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, más del 55% de la participación a las 15 horas, ella mencionaba, y ahora comienza, después de este cierre de los comicios, el conteo de los votos, Darío. El conteo de los votos de una jornada que vamos a ver si nos arroja al futuro presidente o presidenta de los ecuatorianos o si nos lleva a una segunda vuelta, como ha ocurrido en los últimos años en Ecuador. 13 de abril, la fecha señalada para esta segunda vuelta, recordando que hay que sacar el 50% de los votos o el 40 o entre el 40 y el 50 sí, con 10 puntos de ventaja sobre el segundo para ganar en primera vuelta. César, lo que estamos viendo a partir de lo que está circulando de los exit polls parece ir en línea con lo que marcaban las encuestas de una tendencia favorable al presidente Noboa. Contanos si eso mismo es lo que en principio te llega a vos allá. Sí, bueno, esto es lo que han divulgado la mayoría de medios de comunicación, sobre todo incautados. Recordemos que, como yo les explicaba, hay 3 encuestadoras que fueron habilitadas para poder difundir estos exit polls. ¿Qué son esos exit polls? Son encuestas a boca de urna, es un muestreo de las personas, no es del universo total del 13.7 millones de ecuatorianos que votaron. Sin embargo, esto ya fue presentado en algunos medios de comunicación, en donde le dan una amplia ventaja
ventaja al presidente de la República, incluso con la posibilidad de ganar en una primera vuelta. Pero lo que es importante que la región y Latinoamérica comprendan al respecto de esto es que de ninguna forma se trata de resultados oficiales. Claro. Seguramente tendencias vamos a tener a partir de las 20 horas acá de Ecuador. Sin embargo, obviamente dentro de las estrategias políticas, el comenzar a manejar desde el inicio las narrativas son ya algunas de las estrategias usadas en algunas otras oportunidades por procesos electorales. De momento tenemos apenas 28 minutos que se cerraron las urnas. Va a ser bastante lento, sobre todo en las provincias más grandes, este proceso de conteo. Y como normalmente ha sido habitual acá en el Ecuador, a partir de las 20 horas comenzaremos a tener ya una tendencia que podría darnos una lectura de hacia dónde estaría apuntando estas elecciones. Bueno, recordaremos que dentro de la guerra de encuestas que se visualizaron al cerrar la campaña electoral, habían como 5 que le favorecían al presidente de la República y un par a Luisa González. Sin embargo, lo que se sabía es que el escenario más probable era el de una segunda vuelta. Claro. ¿Esto podrá revertirse? Solamente lo sabremos con el pasar de las horas. No, apuntando a esta guerra de encuestas de la que vos hablabas y cómo, por supuesto, no damos aquí tampoco los exit polls, los resultados de boca de urna, porque siempre forman parte de la batalla política, no de la realidad que son la que dictan las urnas, porque de hecho, en este momento, Luisa González en su cuenta está replicando a Rafael Correa, el expresidente del que ella fue funcionaria y que es en definitiva el líder del movimiento de la Revolución Ciudadana y quien la elige a ella como candidata a presidente, todo por supuesto desde Bruselas, Bélgica, porque no puede estar en Ecuador, porque si pisara suelo ecuatoriano iría a la cárcel por corrupción. Y lo que está diciendo justamente Correa es, no, ganamos nosotros, y muestra números de encuestadoras que uno no sabe muy bien de dónde salen. Y que por supuesto, si lo tenemos que comparar, salirnos directamente de lo que es la TAM y llevarlo a las últimas elecciones importantes que tuvimos, si fueron por ejemplo la de los Estados Unidos, las encuestas fallaron hasta el último minuto. Entonces había un poco que entender que esto es como el partido de fútbol, no acaba hasta que realmente se termine. Entonces hay que estar muy atentos a lo que es el conteo de votos.